Buenas noches, empezamos otra transmisión y seguimos con nuestro curso de doctrina social de la Iglesia, ya en los últimos encuentros de este curso. Me reía para mis adentros porque tal vez el nombre de curso le quede grande. Es un repaso, una introducción, ¿sí? Tal vez una presentación de la enseñanza de la Iglesia con relación a las cuestiones sociales, tomando como punto de partida el catecismo de la Iglesia Católica. Pues tal vez decir curso de doctrina social es muy ambicioso, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Acá seguimos y estamos ya en los últimos encuentros de este curso, Dios mediante, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la justicia y la solidaridad entre las naciones. Recordemos que la vez pasada, los últimos dos encuentros, repasamos lo que nos dice la doctrina de la Iglesia acerca del trabajo, como un derecho, como un deber, qué lugar tiene en el plan de Dios, cómo afectó también al trabajo el pecado original de nuestros primeros padres. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, que es la justicia y la solidaridad entre las naciones. Dios mediante, el próximo encuentro hablaremos de lo que nos dice acá el catecismo, el amor a los pobres, y vamos a charlar un poquito ahí sobre esto que se menciona tanto, el pobrismo. Y finalmente, para cerrar, vamos a tener una pequeña charla, la última va a ser así, sobre el liberalismo, el socialismo, y esto que también es un término relativamente nuevo, lo que hoy se llama el populismo. Bueno, buenas noches a todos los que están ahí, a los que van saludando. Hola Olga, hola Teresa, hola Vanessa. Bueno, es bueno que estén ahí y gracias por saludar, así sabemos quién está del otro lado. Bueno, empecemos con una oración, ¿sí? Para ponernos en manos de la Virgen y para invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine en esta búsqueda que vamos haciendo. Y sobre todo pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender bien estas cosas, por supuesto, pero sobre todo a ponerlas en práctica. Y de manera muy especial, ¿sí? Como lo vamos a ver hoy, que también lo dice el catecismo, que las sepan poner en práctica nuestros laicos, ¿sí? Los laicos de la Iglesia, o sea, ustedes que están ahí escuchando. Bueno, recemos entonces para empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola también María Elena. Buenas noches Gabriela. Muy bien, entonces vamos a hablar de nuestro tema, que hoy es, con este título que le da el catecismo, ¿sí? La justicia y la solidaridad entre las naciones. ¿Sí? Hasta ahora los distintos temas de los que hemos hablado, ¿sí? Los distintos principios de la doctrina social que hemos recordado, siempre se han movido en el ámbito, si se puede decir así, de las relaciones individuales, del uno a uno, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la justicia conmutativa, o bien hemos hablado de las cuestiones sociales al interno de una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de justicia social, ¿sí?
hablamos de aquellas cosas que la sociedad le debe a sus miembros y que los miembros le deben a esa sociedad de la cual son parte. ¿Sí? Pero siempre nos hemos limitado a una sociedad, ¿sí? A un país, tal vez, no sé, ¿no? Pero uno tiene en mente cuando habla de estas cosas, al hablar de sociedad, nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, nuestro país o la sociedad de la cual nosotros somos parte, no es la única, ¿sí? No es la única, ¿sí? Nosotros formamos parte de un país, porque hemos nacido en él o porque las circunstancias de la vida nos han traído a vivir a este país y acá nos hemos arraigado, ¿sí? Pero parecería casi de más decirlo, ¿no? Pero países hay muchos, ¿sí? Sociedades hay muchas, naciones hay muchas, ¿sí? Y hoy por eso entonces extendemos un poco la mirada, ¿sí? No solamente a esas relaciones personales, no solamente a las relaciones que se dan entre una sociedad y sus miembros, sino a las relaciones que se dan entre distintas sociedades y sobre todo entre distintos países, ¿sí? Distintas naciones. Y en el fondo, bueno, primero esto, ¿no? Que la doctrina social de la Iglesia también tiene una palabra con respecto a estas relaciones, lo que uno podría llamar las relaciones internacionales, las relaciones entre distintos países. Primero eso, ¿sí? Segundo, que no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que no hay que descubrir la pólvora, porque si bien uno podría decir de manera análoga, ¿sí? Porque un país no es lo mismo que una persona, por eso las relaciones entre los países no son lo mismo que las relaciones entre las personas, ¿sí? Pero digo, de manera análoga, ¿sí? Los principios de la doctrina social que se aplican a las relaciones sociales dentro de una sociedad también se aplican para las relaciones entre distintas sociedades, ¿sí? Por eso lo dice el catecismo, ¿no? Acá estamos entre los párrafos 2437 y 2442. ¿Sí? Así como tiene que haber justicia entre nosotros, también tiene que haber justicia entre los países. Y básicamente eso dice el catecismo, ¿sí? Así como tiene que haber solidaridad y subsidiariedad entre las personas, también tiene que haber solidaridad y subsidiariedad entre los países, ¿sí? Por eso digo, es muy parecido a lo que ya veníamos diciendo a nivel personal, social, ahora se extiende, si bien de manera análoga, ¿sí? A las relaciones internacionales. Así como cada uno de nosotros decíamos, bueno, yo no soy una isla, yo formo parte de una sociedad, ¿sí? Bueno, tampoco un país es una isla, ¿sí? que pueda estar encerrado en sí mismo. También forma parte de otro tipo de sociedad, que es lo que llamaríamos la sociedad internacional. Y dentro de esa otra sociedad se establecen relaciones. Ahí también tiene que haber justicia, subsidiariedad, solidaridad, etc. Con algunas características particulares, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la soberanía, que también es análogo al tema de la libertad, ¿no? O sea, yo tengo que ayudar al otro, pero sin pasar por encima de su libertad. Bueno, eso que uno llama libertad en el plano individual, ¿no? Se llama soberanía a nivel nacional, ¿no? O sea, ese dominio que un país o un estado, si queremos ser más precisos, tiene sobre su territorio, ¿no? Y que es un derecho fundamental. El respeto a la soberanía es un derecho fundamental para el buen orden internacional también, ¿no? Pero bueno, eso no quita que así como las personas tienen que ayudarse, los países tienen que ayudarse, por ejemplo, ¿sí? Más en un mundo como el que vivimos hoy en día, ¿no? Que es un mundo que se caracteriza justamente por la globalización. Uno podría preguntarse, no lo voy a responder ahora, dejo la pregunta, si quieren después la charlamos, ¿no? Toda esta globalización, toda esta conexión que hay a nivel mundial, ¿sí? Más allá de si es algo bueno o si es algo malo,
¿sí? Porque la globalización transmite cosas buenas, pero también transmite rápidamente y por todo el mundo virus como lo que estamos enfrentando ahora, ¿sí? Pero es un hecho, ¿sí? Es un hecho, ¿sí? Que esta relación entre los países y las personas de distintos países en nuestra época que nos toca vivir, hay como, si bien la cercanía no es física, ¿no? Pero las comunicaciones, los viajes, ha cambiado muchísimo. Bueno, es un hecho innegable. Como ahí tenemos una de las cosas nuevas, ¿sí? Para recordar la expresión de León XIII, ¿sí? En su encíclica Rerum Novarum, cosas nuevas, ¿no? Que fue la primera encíclica social. Bueno, ahí tenemos el fenómeno de la globalización, ¿no? Cómo nos plantamos como cristianos ante ese fenómeno. ¿Sí? Y a mí me parece que la doctrina de la Iglesia también, por un lado, nos enseña, digámoslo así, a amar nuestra patria. ¿Sí? Es parte del mandamiento de honrar padre y madre. Pero también la doctrina social de la Iglesia nos vacuna contra una especie de nacionalismo o xenofobia, o como se dice a veces, ¿no? Chauvinismo, que también es malo y que daña las relaciones internacionales. Pues digo, acá esto es análogo a las relaciones personales, ¿sí? Cada uno tiene su identidad, por supuesto, ¿sí? Yo soy yo y no soy vos, ¿sí? Y cada uno tiene que estar firme en su identidad, por supuesto, pero al mismo tiempo debe relacionarse con otros, ¿sí? De una manera adulta, libre, respetuosa, etc. ¿Sí? Pero, por eso digo, esto es, perdón que repita esta palabra, pero es análogo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Que así como una persona no se puede aislar, sino que tiene que aprender a relacionarse con otras personas, un país no se puede aislar, sino que tiene que aprender a relacionarse de manera madura, libre, respetuosa, también con otros países. ¿Sí? Por eso esto nos vacuna contra un mal nacionalismo, un mal patriotismo. ¿Sí? Yo amo a mi patria, amo a mi país, este país en el que nací, con sus virtudes y con sus defectos. ¿Sí? Ahora, porque sea mi patria, ¿sí? No la hace superior a otras patrias, ¿no? A las patrias de otros. Acá también se pueden aplicar las palabras de San Pablo. Cada uno considere superior a los demás, dice San Pablo, ¿no? Porque si bien yo puedo bajo algún aspecto, ¿no? tener más dones que otro, pero seguramente que bajo otro aspecto, ¿sí? Otro me va a superar. Bueno, lo mismo pasa con los países. Mi país puede ser muy lindo, yo lo quiero mucho, pero bajo otros aspectos, o bajo algún aspecto, otros países serán mejores que el mío, ¿sí? Así que, por eso digo, es muy parecido a las relaciones entre las personas, lo que nos enseña la Iglesia sobre cómo tienen que ser las relaciones entre los países. Acá la profe María Rosa dice, esto parece una clase de geografía de cuarto año. Muy bien. Bueno, si la profe me pone un muy bien, yo me pongo contento. La verdad, cuarto año de secundaria pasó hace muchísimo, no me acuerdo qué se trataba en eso. Pero bueno, si la profe nos aprueba, estamos contentos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Las relaciones entre los países son análogas a las relaciones entre las personas. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y eso es lo que hay que tener presente. Y los principios que se aplican a las relaciones entre las personas también se aplican de manera análoga a las relaciones entre los países. Es interesante esta parte del catecismo, ¿sí? Toma mucho del Papa Juan Pablo II, sobre todo de una encíclica que se llama Solicitudo Rei Socialis, y también de la Centesimus Annus. Y, claro, este catecismo es de la época de Juan Pablo II, ¿no? Seguramente se podría sumar lo que habrá dicho Benedicto XVI, y habría que sumar, sin duda, porque sobre estos temas ha hablado mucho, sobre las relaciones entre los países, también el Papa Francisco. Pero bueno, acá nos atenemos a lo que dice el catecismo. Voy a repasar algunas cositas, muy al vuelo, ¿sí? Así como es un escándalo la desigualdad entre las personas, claramente hablamos de la desigualdad injusta,
¿sí? También es un escándalo la desigualdad entre países, cuando es injusta, ¿sí? De tal manera que llega a haber en algunos casos otro que agrieta, ¿sí? Un abismo, ¿sí? Y es una de las cosas que caracterizan, ¿sí?, el mundo en el que vivimos y que tal vez se vaya acentuando cada vez más, ¿sí? Por eso, dice el catecismo, justamente así como se aplica el principio de solidaridad y subsidiariedad entre las personas, también entre los países. ¿Sí? El que tiene más tiene que ayudar al que tiene menos, ¿sí? Por eso, esto lo leo lo que dice así textualmente el catecismo, ¿sí? Las naciones ricas, las que llamamos ricas o países más desarrollados, tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden valerse por sí mismas o han sido impedidas por trágicos acontecimientos históricos. ¿Sí? Es un deber de solidaridad y de caridad. ¿Sí? Es también, y atención con esto, una obligación de justicia si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados con justicia. Qué tema este, ¿no? Que cada tanto aparece. ¿Sí? Y otra vez, vuelvo a la misma idea. La visión cristiana, como es la visión de la doctrina social de la Iglesia, que todos somos criaturas de Dios, ¿sí?, que todos somos hijos de Dios. Entonces, hay también en un buen sentido cristiano, una fraternidad que se deriva de la común paternidad o del común origen que todos tenemos. Entonces, más allá de la diversidad de países, de razas, etc., ¿sí?, tenemos un origen común, ¿sí? Algunos serán más próximos a nosotros por pertenecer o convivir en el mismo país, ¿sí?, pero de alguna manera, voy a decir algo que tal vez suene medio cursi, ¿no?, pero de alguna manera todo ser humano, compatriota o no, ¿sí?, es mi hermano. También respecto a esto, San Pablo también dice cosas muy fuertes que hay que entenderlas bien, ¿no? En Cristo, sobre todo, fíjese, y más todavía si somos todos cristianos, católicos, ¿no? San Pablo dice, en Cristo no hay ni libres ni esclavos, ni varón ni mujer, ¿sí?, ni judíos ni griegos. Interesante, ¿no? Porque esas diferencias entre los hombres son superadas, ¿sí?, en lo que tienen de injusto por Jesucristo. ¿Sí? San Pablo dice así literalmente, ahora no tengo la cita a mano, pero si alguno de los que está por ahí tiene ganas de buscarla y compartirla, ¿sí?, en Cristo no hay ni judíos ni griegos. Pero claro, siempre recordemos, y esto también es importante, que solo hay fraternidad si hay paternidad, ¿sí?, por definición, ¿sí? Somos hermanos y tenemos el mismo Padre. Por eso esta fraternidad universal solo se entiende si aceptamos al mismo Dios. Ojo con eso, ¿sí? Porque una fraternidad sin Dios, sin Padre, es una cosa que no tiene sentido, ¿sí? Es una cosa hueca, ¿sí? Sin Padre al final somos todos igual de huérfanos. ¿Y cómo tienen que ayudarse los países unos a otros? Este es un tema también, ¿no? En primer lugar menciona el catecismo lo que dice acá, la ayuda directa, ¿sí? Constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas, por ejemplo, por catástrofes naturales, epidemias, etc., ¿no? Sí, muchas veces pasa esto, ¿no? Hay una catástrofe, un terremoto, un incendio, un país ayuda a otro con sus recursos en medio de una epidemia, dice acá. ¿Cuánto habrá de solidaridad internacional en esta epidemia que estamos viviendo? ¿Y cuánto habrá de negocio? ¿Y cuánto habrá de ideología también? Una vez más. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí?, dice el catecismo, esa ayuda directa que puede servir en lo inmediato, siempre estamos hablando a nivel internacional, acuérdense, no es suficiente, como todas las cosas, ¿no? Es necesario, y acá es un punto importante también, la reforma de las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan y potencien relaciones equitativas con los países menos desarrollados.
Digo, acá hay un punto, ¿qué pasa con la soberanía? ¿No? Un país tiene que ayudar a otro siempre en el respeto de la soberanía de ese país. ¿No? Queda como una pregunta que dejo yo al aire, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿No? ¿Cuál es el límite? Porque si uno sabe positivamente que en un país, lo dejo como pregunta para pensar. Si alguno quiere tomar el guante, que lo recoja, que con mucho gusto lo seguimos charlando. Pero digo, si uno supiera, hipotéticamente hablando, ¿sí? Hipotéticamente hablando, que en un país se violan los derechos humanos, y de una manera, y eso está comprobado, demostrado, etcétera. ¿Sí? O sea, con certeza, eso es lo que quiero decir, ¿no? Si uno supiera que con certeza que en un país se violan los derechos humanos, la pregunta que hago es esta, ¿no? ¿Hasta qué punto puede o debe intervenir un país en los problemas internos de otro país? Como por ejemplo en este caso. Digo, la dejo picando. Pero de lo que sí habla el catecismo acá no es que un país se meta a reformar las instituciones de otro, sino que es necesario la reforma de esto que también es muy propio de nuestro tiempo, ¿no? Porque capaz que en otra época, con menos comunicación, cuando el mundo es siempre el mismo, ¿no? Pero ahora el mundo parece más chico, como si las distancias se hubieran acortado. Antes el mundo parecía más grande, ¿no? Antes habrá habido alianzas puntuales entre pueblos y reinos, ¿no? Pero esto que haya asociaciones u organismos internacionales, ¿no? Tipo económicos, financieros, uno piensa en la ONU, ¿sí? En el Banco Mundial, en el FMI, en la UNESCO, UNICEF, etcétera, etcétera. Bueno, eso también tiene que ser reformado. Y acá el principio es el mismo. ¿Sí? Así como una sociedad está al servicio de sus miembros, y de alguna manera más está al servicio de los miembros más vulnerables, ¿sí? Siempre en orden al desarrollo integral de esos miembros, ese es otro punto importante. Bueno, las sociedades internacionales, ¿sí? Están al servicio de los países que las integran, ¿sí? Y de manera especial de los países menos desarrollados o más postergados, ¿sí? Pero esto también tiene sus límites. ¿Sí? Y lo digo pensando, compartiendo un poco estos pensamientos en voz alta con ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa en Europa, ¿no? Que tienen ellos la Unión Europea, ¿no? Que es un organismo supranacional, ¿sí? Que al mismo tiempo se mete equivocadamente en la soberanía de algunos países, queriendo imponer cosas que no tiene derecho a imponer, ¿no? Por ejemplo, la agenda de la ideología de género, del aborto. Entonces, donde hay países como Polonia o Hungría que resisten esta agenda, y la Unión Europea la presiona con subsidios, o sea, con quita de subsidios, ¿sí? Otra vez, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y cualquier semejanza con la realidad es pura realidad. Bueno, las instituciones internacionales también necesitan reforma y tienen que estar al servicio del auténtico bien de los países que las integran y del desarrollo integral de las personas, ¿sí? Sí. Y acá también hace un punto muy interesante el catecismo, ¿no? Siempre lo que se busca es el desarrollo completo de la persona y de la sociedad humana. Bueno, esto no es posible sin el regreso a Dios. Acá miren, leo literalmente lo que dice el catecismo en el párrafo 2441, ¿no? Dice, acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. ¿Qué entiendo yo que está diciendo acá el catecismo? Y que no hay desarrollo integral de una sociedad y de las personas que la integran, sin la evangelización. Al final uno puede hacer muchas cosas, ¿no? En el campo social. Pero la mejor labor social es evangelizar. Y no hay que confundir evangelización con labor social, ¿sí? No hay que reducir la evangelización a lo que normalmente entendemos como labor social. Pero ciertamente no se transforma una sociedad si no hay virtud, si no se transforman sus miembros, si no se transforma desde adentro, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? La levadura en la masa.
Bueno, no hay mejor labor social que evangelizar. Y evangelizar es anunciar el Evangelio, con hechos y con palabras, ¿sí? A nivel nacional y a nivel internacional también. ¿Sí? No por algo la iglesia nuestra es católica. Esa es la diferencia de nuestra iglesia con otras iglesias, como las iglesias, la iglesia inglesa, que nosotros llamamos anglicana, por ejemplo. ¿Sí? Nuestra iglesia es universal. ¿Sí? Por eso, y eso significa que es católica. Bueno, y para terminar, acá hay un último párrafo que es el 2442, que a primera vista parece colgado con este tema de las relaciones internacionales, ¿no? Pero que recuerda otro principio que es muy importante. Y empieza diciendo así: ¿sí? No corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. Y esto es muy importante, y déjeme detenerme un poquitito sobre esto. ¿Sí? Y especifica acá el catecismo, esto es doctrina de la iglesia de siempre, ¿sí? ¿Cuál es el campo de acción de los pastores y cuál es el campo de acción de los laicos? Y en concreto, ¿sí?, toda la actividad política y la organización de la vida social es el campo específico de los laicos. O sea que lo que está diciendo acá el catecismo, que lo que tiene que meterse ahí son los laicos, ¿sí?, con su propia iniciativa. Y que los pastores no tienen que meterse ahí, al menos no directamente. Eso es lo que dice el catecismo, por eso lo leo de vuelta, ¿sí? No corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Sigo leyendo. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la iglesia. El cristiano como cristiano tiene que participar de la vida política y de la vida social, pero siempre como cristiano, ¿sí?, sin renunciar a sus principios, sin renunciar al evangelio, ¿sí? Pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y justicia. Bueno, cierro, redondeo esto y con esto termino y quedamos abiertos un ratito para las preguntas o comentarios. El campo de la acción política o de la acción social es el campo de acción directo de los laicos. ¿Sí? Los pastores pueden intervenir en ese campo, pero de manera indirecta. ¿Qué significa? Bueno, orientando a los laicos, formándolos, ¿sí?, en algún caso, cuando las circunstancias lo requieran, bueno, sí, iluminando situaciones, ¿no? Pero en el campo político y en el campo social, los que tienen que embarrarse, los que tienen que meter las manos en la masa, son los laicos y no los pastores. ¿Sí? Digo, queda medio descolgado con lo que veníamos diciendo de las relaciones internacionales, pero es muy importante, ¿sí?, un principio muy importante, ¿sí?, porque esto puede tener dos desviaciones, ¿sí?, por el lado de los pastores y por el lado de los laicos. ¿Sí? Que los pastores operen políticamente no es enseñanza de la doctrina social de la iglesia, y que los laicos se desentiendan, ¿sí?, de la actividad política y, como dice el catecismo, de la organización de la vida social, que los laicos se desentiendan de eso, también es una desviación de la doctrina social de la iglesia. ¿Sí? Lo digo una vez más y con esto termino. ¿Sí? En lo político, en lo social, se tienen que meter directamente los laicos. ¿Sí? Los pastores, si influyen, y de hecho influyen, lo hacen de manera indirecta. ¿Sí? Así nos lo enseña la iglesia. Cuando nos confundimos, ya sea los pastores o los laicos, en estas cuestiones, y la cosa nunca termina bien. Bueno, hasta ahí. ¿Sí? Ahora, como siempre, tenemos algunos minutos si alguno quiere compartir alguna pregunta o algo que nos ayude a pensar en estos temas. ¿Sí? Pero entonces, como les decía, el tema de hoy es esto: las relaciones entre las sociedades son análogas a las relaciones entre las personas. Acá Olga dice: mejor labor social que evangelizar. Entiendo que dice: no hay mejor labor social que evangelizar.
me recuerda a Juan Bautista Alberdi en El crimen de la guerra. Hace mucho hincapié en la justicia y siempre diferencia justicia divina de justicia humana. Presenta la justicia entre los pueblos como parte fundamental de la paz. Sí, está buenísimo este comentario de Olga y coincide plenamente, al menos esto, ¿no? con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Lo dice Isaías, si no me equivoco. La justicia es obra de la paz, la paz, dije mal. La paz es fruto de la justicia. ¿Sí? Y no hay justicia cuando no se respetan los derechos de cada uno, y no hay paz cuando no hay justicia. Y una vez más, así como análogamente no hay paz entre dos personas, ¿sí? Si no se respeta la justicia, tampoco hay paz entre los países, ¿sí? Si no se respetan las relaciones, los derechos de cada país. Y recordemos, ya que sale esta idea tan importante también, ¿no? De la cual hasta ahora no se nos dio de hablar, de la paz, ¿sí? Que justamente para la Iglesia, a la luz de la palabra de Dios, la paz es esto, ¿no? Es fruto y obra de la justicia. Por eso la condición absolutamente necesaria para que haya paz es que haya justicia primero, ¿no? La paz no es simple ausencia de guerra, de violencia o de conflictos. María Rosa dice, cuando los laicos de verdad nos comprometemos, perdón que se fue el comentario, cuando los laicos de verdad nos comprometemos en la vida política y social, se van a reformar las instituciones de tal forma que se garantice la solidaridad entre los países. También, totalmente de acuerdo. Y comparto, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María Rosa. A ver, al final, lo que hay que reformar no son tanto las instituciones, es la reforma de las personas. Y la reforma de las personas nosotros en cristianos le decimos conversión, ¿sí? Pero tal vez parte de la conversión, y esto lo digo especialmente pensando en los laicos, porque nosotros muchas veces pensamos en la conversión, hablamos mucho de la conversión en Cuaresma, etcétera, etcétera. Bueno, abandonar los pecados, sí, está bien, perfecto, ¿no? Pero no nos olvidemos que pecados hay de acción y de omisión. Y tal vez una de las grandes conversiones que tengan que hacer nuestros laicos católicos es justamente comprometerse en la vida política y social. Por supuesto que en las instituciones habrá cosas que hay que cambiar y todo eso, ¿no? Pero puedes tener la legislación más sabia del mundo, pero al final depende de las personas, ¿no? Y por supuesto una cosa va llevando a la otra, ¿no? O sea, si hay laicos comprometidos, personas virtuosas, ¿sí? Que van reformando de manera sabia las instituciones, también se va a garantizar la solidaridad entre los países. Comparto plenamente lo que dice la profe. Y si la profe quiere aclararme por qué se parece a una clase de cuarto de geografía, se lo agradezco. Si no, me voy a quedar con la intriga toda la noche. Bueno, María Elena dice, excelente lo que dice el catecismo. Hay y hubo curas que se involucran en la política y es muy triste cómo utilizan a jóvenes vulnerables, por ejemplo, por las adicciones. En cambio, usted anima a que sepamos nuestras obligaciones y responsabilidades. Bueno, por supuesto que no hay que usar a nadie, ¿sí? Y menos de parte de la Iglesia. ¿Sí? Me parece que esto se puede resumir con el viejo dicho que dice, zapatero a tus zapatos. Cada uno tiene que hacer lo suyo, todos trabajando en comunión y en armonía, ¿sí? Pero zapatero a tus zapatos. Hay cosas que nos tocan a los pastores porque somos pastores, hay cosas que le tocan a los laicos porque son laicos, ¿no? Y así como hay un clericalismo de los laicos, cuando el laico quiere hacerse como si fuera un sacerdote, ¿no? También hay un laicismo del clero, ¿sí? Cuando el clero quiere hacer cosas que son propias de los laicos, ¿sí? Todo un tema, ¿sí?
me vienen en mente las palabras de Jesús que recordábamos algunos domingos atrás, que también son una palabra que son uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? El César no es Dios y Dios no es el César, ¿no? En fin. Acá Vanessa dice: gracias por aclarar lo de los pastores laicos con respecto a la política, porque algunos pastores descuidan lo esencial por ocuparse de lo que no se debe. Qué importante es la obediencia en cada uno a lo suyo. Bueno, acá aprovecho para hacer un pequeño comentario, ya que aparece esta idea también, ¿no?, de la obediencia, y ya que vuelve a aparecer el tema de los pastores. ¿Sí? ¿Cómo entender, no? O sea, ¿en qué y hasta dónde tienen que obedecer los laicos a los pastores? ¿Qué tema, no? Bueno, acá recordemos una cosa básica: toda autoridad es para un fin, es un servicio, ¿no? Y toda autoridad tiene una, lo que llama, ¿no?, una jurisdicción, se ejerce sobre un ámbito. ¿Sí? Ninguna autoridad humana es absoluta, solamente Dios tiene autoridad absoluta, o sea que solamente a Dios hay que obedecerlo en todo. Después a las autoridades humanas hay que obedecerlas, lo dice la palabra de Dios, pero justamente a cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces a los pastores hay que obedecerlo en las cuestiones espirituales, pastorales, etcétera, dentro de lo que es la tradición y la enseñanza de la Iglesia, ¿no? También cuando nos iluminan desde la doctrina social, por supuesto, ¿no? Pero, digo, si fuera el caso, hipotéticamente hablando, los laicos no deben obediencia a las eventuales opciones partidarias de un pastor. No, para nada. ¿Sí? Porque el pastor no está hecho para eso. ¿Sí? No está hecho, no está llamado, no está consagrado para eso. En todo caso, el pastor, sí, el pastor es un guía, ¿no? Pero no un líder político. Sino es un guía que nos tiene que guiar a la eternidad. Eso es lo esencial, ¿no? Por eso también, para que reflexionemos sobre esta cuestión de la obediencia. La obediencia es una virtud. ¿Sí? También tiene sus límites. No existe la obediencia ciega en la Iglesia. ¿Sí? No existe la obediencia debida en la Iglesia. ¿Sí? Es, bueno, otro tema para pensarlo, se las dejo picando. Acá María Rosa dice: sí, padre, es que lo que se enseña ahora es muy diferente a lo que estudiamos nosotros. En cuarto año se ve geografía mundial, pero más que nada geografía política, económica y social. Estos temas entran justo. Bueno, mirá, lo que uno puede hacer para entrar a estos temas, ¿no?, como una profesora, o sea, pensando en María Rosa, por ejemplo, lo que puede hacer una profesora de geografía, ¿no?, para hacer entrar estos temas, es evangelizar también, ¿no? No es adoctrinar ni nada por el estilo, ¿no? No es hacer proselitismo, pero es evangelizar, es iluminar. Y sinceramente me gusta mucho lo que dice María Rosa, ¿no? Porque justamente ahí vemos cómo estos temas que vamos hablando desde la doctrina social de la Iglesia pueden evangelizar, por ejemplo, la geografía, que sin duda es un concepto mucho más amplio que los mapitas, ¿no? Bien, ¿qué más? Sí, claro, cuando se estudia la geografía en el colegio, ¿no?, dice, no habla de Dios, de la Iglesia, pero sí de desigualdad social, instituciones, economía, etc. Bueno, me parece que uno como laico cristiano, con toda la prudencia del caso, ¿no?, tiene que conocer también los principios de la doctrina social de la Iglesia con respecto a estas cuestiones, ¿no?, que aparecen en otras materias, para iluminarlo desde ahí. Bueno, muy bien. Parece que hasta acá llegamos. ¿Sí? Entonces, esto para decir algo sobre las relaciones internacionales, a la luz de lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Como les decía al principio, nos van a quedar 2 charlas y por este año terminamos con el curso de doctrina social. La próxima, siguiendo el catecismo, vamos a hablar del amor de los pobres,
y tengo la intención de, junto con este tema, hacer una mención a lo que hoy en día se llama, y por lo cual muchos critican a la Iglesia, el pobrismo. ¿Sí? Por eso la próxima charla, el próximo viernes, va a ser sobre el amor a los pobres y el pobrismo. Y la otra, Dios mediante, y sí la última, ya saliendo del esquema del catecismo, pero como un pequeño corolario, anexo, no corolario, más como un apéndice, me gustaría también decir alguna palabrita desde la doctrina social de la Iglesia acerca del socialismo, del liberalismo y del populismo. Eso es lo que nos queda para terminar este curso. Acuérdense que después yo voy publicando todos estos videos en mi canal de YouTube, que es Padre Marco Micaloni. Me da un poco de vergüenza hacerme la autopropaganda, pero si alguno le piensa que pueden ser de provecho, ahí están. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, rezamos y terminamos por hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Nos encontramos la próxima, si Dios quiere, y si ustedes